Bueno, un año más la familia más reunida para celebrar el Día de Acción de Fachas, Fachgiving Day. Ya está aquí la comida. Muy bien. Me gusta mucho. Hemos estado toda la tarde trabajando en ello. Abuelo, gaviotas rellenas, tu plato favorito. L'entelament del món a l'ovalla dels mots. ¿Qué dice el abuelo? ¿Qué dice? Déjalo, chochea un poco. Todavía cree que está de moda hablar catalán en la intimidad. ¿Y tú qué tal, sobrino? ¿Un poco más de vino? No, pero ¿quién te ha dicho a ti las copas de vino que tengo no tengo que beber? ¿Cómo crece el jodido? En 3 años este va a estar poniendo los pies encima de la mesa del presidente de los Estados Unidos. Esperemos. ¿Y tú qué tal, hermano? ¿Bien? ¿O como la España de Pedro Sánchez? Mire usted. ¿A qué viene esa cara? Why so serious? Pues que me quieren echar al Tribunal de Cuentas. Tranquilo, abuelo. Ha sido esta. 15 años de duro trabajo, bueno, de duro lo que hiciéramos allí, y va y me echan los enemigos de España. ¿De qué voy a trabajar yo ahora? Pero vamos a ver. Tienes 74 años. ¿Por qué no te jubilas ya? Pues por miles de motivos. Más concretamente, 120.000 brutos anuales. A ver, hermano, encontrarte trabajo no es tan fácil como hacer una llamada. Calla, coño. Que para mí sí lo es. Ahora mismo llamo a la compañía eléctrica y que te pongan de presidente del consejo asesor. Uy, ahí no puede ser, ahí estoy yo. Coño, es verdad. Bueno, pues de gerente de la FAES. Sí, hombre. Allí curro yo. Bueno, pues... de vocal del Partido Popular de Fuengirola. Ah, sí, ahí puse el perro. Bueno, pues, déjame pensar. Let me think. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría? Pues como el de ahora, pues muy bien pagado, sin mucho corro, que básicamente consista en joder a los catalanes y con un ambiente de trabajo pues muy familiar, por no decir endogámico. Majestad, no se lo va a creer. Le ha salido una hermana nueva. ¿Le va bien que empiece hoy? ¿Otra hermana? Bueno, con papá nunca se sabe. Perfecto. Adiós, majestad. Venga, empieza a practicar. Bien. Me gusta mucho.